tiempo hablamos del calentamiento global, hablamos del impacto que tendría en nuestro país, pero llegó el COVID y copó absolutamente la agenda y pasó a un segundo plano, una realidad que lamentablemente, nos guste o no, hay que enfrentarla. Exacto, claro, está este tema principal de la contingencia, pero la realidad es como este tipo de problemática que se han venido conversando los años previos. Y claro, y ahora con la llegada del verano se tocó un poco el tema durante el invierno, cuando no teníamos un poco más de lluvia, menos lluvia, pero es algo inminente y lamentablemente el comportamiento de la sociedad global a nivel planeta no ha cambiado, se firman acuerdos, no se respetan a media y es una problemática transversal y lamentablemente va a afectar siempre principalmente a los países más desprotegidos y lamentablemente los países más industrializados son los que están contribuyendo a este gran cambio general, de que va a tener consecuencias devastadoras si seguimos en esa ruta. Cristian, ¿cómo podemos distinguir que estamos frente a un proceso natural de cambio climático o de calentamiento global, para que nos haga el distingo de partida, pero también entender que esto se trata justamente como esta es una expresión de ese fenómeno y no es un hecho que simplemente ocurre como podría ocurrir otro hecho aislado, ¿no? Claro, por un lado el cambio climático puede involucrar un descenso general de la temperatura o un cambio de las temperaturas normales o llevar un aumento podríamos hablar de cambio climático si estuviéramos yendo a un periodo de hielo, un periodo glacial, como ya ocurrió hace varios cientos de miles de años, pero en este escenario es mejor hablar del calentamiento global, que es un aumento generalizado de las temperaturas medias. Perfecto. A pesar de que la definición de clima son las condiciones meteorológicas en un rango de tiempo, 50 años, depende del autor, la Tierra sí ha tenido una dinámica constante de cambio en términos de aumento, descenso de la temperatura. Ahora, si bien antes de la industrialización, que comienza fuerte a comienzos del 1900, previo la Tierra ya había vivido un periodo de enfriamiento que lo había terminado y iba rumbo a un calentamiento. Ya después, desde el 1900, con la industrialización, la utilización de combustibles fósiles como el petróleo, la gasolina, el carbón, etcétera, comienzan un aumento de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, el cual genera un efecto invernadero con un aumento de la temperatura. A veces se ha cuestionado que, claro, es un proceso natural, sí, por un lado es natural, vamos hacia eso, pero ya hay estudios comparativos en relación a las toneladas, los millones de toneladas de dióxido de carbono que emite la sociedad y de forma natural. La forma natural son los volcanes, pero el efecto que transmite la sociedad es 300 veces mayor. De manera artificial, por decirlo, producto de nuestra actividad, emitimos 300 veces más los millones de toneladas de CO2 que las erupciones clásicas o promedio que se tienen en un año a nivel planetario. Cristian, estamos revisando imágenes hace días tan solo de Coyhaique, pleno enero, pleno verano, y nos topamos con esta imagen de esta nevazón en Coyhaique. ¿Esto también se puede entender como el cambio climático o como efectos del calentamiento global? Claro, hay que entenderlo de que el cambio climático en forma natural tiene una dinámica y la Tierra siempre va en búsqueda de un equilibrio. Es un cambio constante a un cierto ritmo, a veces por factores internos o exteriores a nuestro planeta, cambia estos procesos y puede generar este tipo de fenómenos. Esto, independiente si son lluvias torrenciales en el desierto o en Coyhaique, una nevazón en pleno verano, es un fenómeno. Ya sean huracanes, grandes inundaciones, pronto se acerca el invierno altiplánico y son fenómenos. Los fenómenos están catalogados como las proyecciones que van a ocurrir más frecuentes producto del calentamiento global. Nos vamos a seguir encontrando con este tipo de acontecimientos en el sur de Chile. A veces tenemos veranos muy secos en la zona de Coyhaique o intensamente lluviosos como ahora, o hace 2 o 3 años atrás tuvimos lluvias muy intensas en el norte de Chile que trajo una serie de consecuencias. Entonces, lo que voy, también incluso los mismos huracanes cada vez van rompiendo el récord, las trombas marinas, las trombas territoriales, etcétera. Entonces, este tipo de fenómenos van a ser más frecuentes cada vez más, y esto es consecuencia del calentamiento global como tal, además de otras consecuencias globales que están aumentando en el tiempo. De acuerdo, pero esto ocurre en el sur. ¿Qué es lo esperable para nuestra capital? ¿Qué es lo esperable para la zona central? La desertificación de la zona central precisamente ha sido un tema que ya venimos conversando hace mucho tiempo, y de hecho, Cristian, fíjate que la pandemia nos hizo dejar de lado la escasez hídrica, claro. ¿Sí o no? No solo la pandemia, también el estallido social, en fin, como que nos olvidamos que tenemos un tremendo problema. Claro, ¿qué pasa ahí? Una de las principales macroregiones biogeográficas que está teniendo este problema es la zona central
de Chile. Está la crisis hídrica, el aumento de las temperaturas, efectos directos de las temperaturas tiene en la población humana, decaimiento, desmayos, cefalea, etcétera. Y tiene un efecto muy inmediato. Aquí el efecto más grave que yo encuentro es a la agricultura. Sí. Y aquí también se mezcla con el recurso hídrico, porque la agricultura estamos en la época de cosecha, y ¿qué genera estos grandes? Si tenemos más de 2 a 3 días con temperaturas sobre los 30 a 32 grados, es considerado un fenómeno, una ola de calor, marchita la producción agrícola. Exacto. También seca mucho más los terrenos para las futuras cosechas forestales o las siembras que vienen ya para los periodos siguientes. Entonces un gran efecto inmediato fuerte de la agricultura. Y sumando con la crisis hídrica, que ya por un acontecimiento global tenemos menos precipitaciones, de hecho se llegó a un 50 o un 60% de un año normal que se tiene. Está estresado el sistema hídrico, y además el porcentaje de distribución del recurso hídrico, el 8% más o menos lo utiliza el consumo de agua potable, el 7% el uso industrial, principalmente minero, y el 80% es usado para la agricultura. Y aquí viene un problema muy grave, porque si bien se ha tecnificado el uso del agua para la agricultura, todavía sigue siendo pretérito el tipo de uso, muy anticuado, muy base, todavía hay mucho sistema de riego por inundación. Tomo ejemplo, Israel, un país completamente desértico. Ellos son los primeros que en el año 60 desarrollan el riego tecnificado, el riego por goteo. Entonces, estamos ya en el año 2021, 50 años después, y Chile todavía no termina de avanzar en eso. Entonces ahí hay un desafío muy fuerte, porque la agricultura tiene un efecto realmente inmediato a nosotros, nos puede afectar. Hoy día estamos viendo los kilos de palta a precios exorbitantes. Exacto, y así pueden comenzar a subir diferentes productos. No, es que de verdad. Hoy día tenemos la palta, pero el día de mañana tal vez las sandías tienen esos precios, o la fruta, o la lechuga, o sea, se va a encarecer la alimentación. Bueno, eso es lo que se estudia, ¿no? Y va a escasear el recurso alimenticio. Eso es lo que viene diciendo el panel de expertos de la ONU. Pero te quiero preguntar, ¿es reversible esto? ¿Estamos a tiempo? De hecho, ese es uno de los grandes temas, porque se han firmado diferentes convenios y es apuntando para esto, para que sea reversible y qué medidas tomar. O sea, es un cambio inminente, el tema es no acelerarlo, va a seguir este cambio, pero poder actuar. Vamos a cambiar los usos de suelo, los usos de costumbre. Vemos que existen ciudades del medio del desierto, pero si esto ocurre en 20, en 30 años no alcanzamos a actuar y las consecuencias son devastadoras. Entonces, principalmente el Acuerdo de París indica que al 2030 tiene que haber un aumento máximo de 1,5 grados. Ya las proyecciones actuales, los más optimistas, hablan de un aumento de 2 grados, y eso que se estimaba en los años 80 a 1,5, pero ya las proyecciones más pesimistas están hablando de 3 grados. Se habla de un aumento anual de 0,2 grados, y ya estamos teniendo este tipo de consecuencias. De hecho, el Ártico del año 80 a la fecha ha perdido el 40% de su masa de hielo. 40%. Entonces, si bien en los 80 se fijaron, queremos que sea reversible. Todos los países, grandes países, lo firmaron, otros se salieron, etcétera. Chile lo firma, lo implementa. Son medidas caras, son medidas complejas, son medidas transversales que va desde el estudio científico hasta la legislación. Entonces, todo apunta a que deberíamos hacerlo reversible, y el año 2030 ya es clave, según los estudios. Apoyamos más de 6.000 artículos científicos de que ya un lado es el acuerdo y lo otro es la práctica, y lamentablemente el panorama no es satisfactorio. Y ahí la pregunta es, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué podemos aportar para ayudar en este cambio climático y el impacto que podría tener sobre nuestro país? Cristian nos cuenta al regreso a la pausa comercial. Con Cristian Salazar respecto a lo que sucede con el cambio climático y, por supuesto, el calentamiento global. Yo te preguntaba, muchas veces nosotros decimos, pero ¿qué es lo que puedo aportar yo como individuo? ¿Podemos cada uno poner un granito de arena para ayudar? Sí, de hecho, siempre para todo podemos aportar, y va desde medidas domésticas hasta medidas globales. Medidas globales, no quiero hablar mucho de política, pero para mí como científico, obvio de que estas temáticas son de gran importancia y deben estar incluidas en el día a día. O sea, si bien nosotros somos científicos, es toda una cadena. De hecho, yo a Claudio le hacía la broma, qué pasa con los abogados, etcétera. Los expertos en legislar, pero se necesitan también de que los técnicos, nosotros los técnicos del tema, nos acerquemos, y hay una sinergia de comunicación. De hecho, ya que se esté hablando de este tema, ya es un gran aporte. Y claro, una legislación, de hecho Chile desde 1990, la ley 19.300, hace un aporte, un avance. En el tema agua debe avanzar mucho. La legislación de agua en Chile todavía está muy deficiente y no está a la vanguardia. Y en el tema doméstico va desde el uso controlado del agua,
si bien hacían bromas con las duchas por ahí, que en algún momento el ministerio lo promocionó, es real, es necesario. El uso de la bicicleta, el uso del vehículo, el uso del transporte, el desperdicio de la comida, de las frutas, de los vegetales. Entonces desde ahí podemos aportar. La colección de aguas lluvias para el regadío, tener un pequeño huertito, un sistema de riego por goteo y también decisiones macro, o sea, aprovechar mejor los recursos en términos de todas las iniciativas estatales que hay de apoyo a la agricultura, a la ganadería, etcétera. Entonces es transversal, va desde el uso racional del agua, desde la no exposición innecesaria al sol, del uso controlado de los recursos naturales en sí. Y también yo me acuerdo que una vez lo hablamos, Cristian, el tema del pasto. El pasto en nuestro país como que en los 80 se puso de moda, todos los antejardines, todos los patios tienen que ser de pasto y de repente los antejardines no es tan necesario tener pasto, de repente una suculenta que se regan 2 veces a la semana, se pueden construir otro tipo de jardines, no necesariamente el pasto que consume muchísima agua. Claro, o sea, el pasto tiene el valor de que te coloca verde la parte exterior de la casa, es muy bonito y todo, pero hay una tendencia, de hecho un buen amigo mío, Alex Godoy, que le mando saludos, una vez le hicieron un reportaje en un diario. Y el pasto, claro, ayuda a que no rebote el calor en la tierra o el cemento. Pero hay un sistema también de arbustos, que los arbustos necesitan menos agua y además te da una pequeña sombra, o hay árboles que son de este tipo de ambientes que necesitan menor riego, te protegen la casa, te ayuda a una aislación térmica tanto en invierno como verano. Entonces, el objetivo de que un forraje vegetal en tu patio, en tu antejardín, te ayuda a tener un control térmico tanto de calor o frío, si es factible. Y ahí asesorarse bien, nosotros que somos de Peñalolén, por la calle Antupirén hacia arriba, los diferentes viveros, hay plantas que son mucho más eficientes en el uso hídrico y ahí se pueden apoyar fuertes cuando vayan a los viveros a comprar este tipo de productos. O como decoración, como te decía yo, de repente hacer un antejardín con varias suculentas y que vas a ahorrar en agua y además vas a contribuir. Dale, Claudio, con la suculenta. ¿Quién es la suculenta? Oiga, ya. No tengo idea quién es la suculenta. Mañana te traigo una suculenta. Ya, te ganaste una suculenta. Imagino cualquier cosa te dicen la suculenta. No, yo tengo una sobrepoblación de suculentas. Claudio, ¿qué haces tú por contribuir a detener el cambio climático? No, vamos al tiro, la pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta, mi querida? Porque Cristian sabe de todo. No toma agua. No toma agua. Eso va. Quiso contestar. Aunque ustedes no crean, yo tengo muchas plantitas en mi casa. ¿Reciclas? Sí, pero no yo. El sistema recicla. No yo? Es que no yo, porque el sistema lo hace. Yo te voy a contar después mi vida. Ya. Oye, Cristian, mira, lo que pasa es que estuve viendo hace un tiempo atrás la nevazón en Madrid. Y yo de verdad lo que estoy preocupado, este año, en nuestro invierno, cambio climático, ¿es posible que en Santiago tengamos ese tipo de imágenes, tengamos una nevazón de esos tipos? O sea, ¿podemos comenzar a prepararnos para esas cosas? Yo creo que lo que tenemos que comenzar a prepararnos fuertemente es a los fenómenos. De hecho, se tiende mucho y se pensaba que incluso en este verano se estuvo en pequeñas alertas preventivas en de que íbamos a tener Santiago colapsa cuando caen más de 10 milímetros de agua en una hora. De hecho, incluso se puede activar hasta la quebrada de Macul. Esas son las estimaciones desde el punto de vista geológico ambiental. Entonces sí, los fenómenos sí pueden ocurrir, van a ser más frecuentes. Las proyecciones de la Dirección Meteorológica todavía no están como tan adelantadas para tantos meses, ya para hablar de junio, julio principalmente, pero sí se podrían estimar grandes precipitaciones torrenciales. Tuvimos precipitaciones fuertes en invierno, pero aún así en términos global no alcanzó la cuota del año. Lo que sí yo veo más inmediato, que el invierno altiplánico podría tener efectos similares a lo que tuvimos hace 2 o 3 años con activación de quebradas secas, cortes de camino, zonas aisladas. Y eso sí es muy probable para este verano. Y el caso de Madrid, sí, Madrid cada cierto tiempo ha tenido este tipo de fenómenos. Ahora hay que evaluarlo bien, cuántos milímetros de nieve caída, por cuánto tiempo, las máximas y las mínimas temperaturas que hubieron. ¿Calentamiento global, cambio climático, lo que le pasó a los madrileños? Es producto del calentamiento global en sí que va a llevar a este tipo de fenómenos, que hayan temperaturas extremas más extremas, en términos de frío y de calor, que hayan más tormentas, que hayan más huracanes, que hayan lluvias más torrenciales. Tú que todo lo sabes, porque todo lo sabes. En ciencias naturales. Pero ahora sí, la barba del saber. Estos veranos últimamente han estado más calurosos, hemos tenido una temperatura más caliente en nuestro país. Sí, de hecho, en los últimos 4 años se han marcado los grandes picos históricos que no teníamos desde los años 60. De hecho, hasta estos días estuvo bien fuerte este tipo de noticias y está saltando este tipo de comunicado ahora. Entonces, sí estamos rompiendo récord. Y así también como los huracanes
no tendría ningún problema y no me asombraría, mejor dicho, que el próximo año se bata un nuevo récord en precipitaciones caídas en ciudades donde llovía menos, o en ciudades donde llovía más, que llueva menos, o nieves que tengamos en periodos que no corresponden o que no estamos acostumbrados. O sea, lamentablemente estos fenómenos van en esa ruta, van a continuar, y el gran mensaje, como la pregunta que hacía la Juli, desde las medidas domésticas, reciclar, el uso del agua, el uso de regar, el tipo de planta, la alimentación, la cantidad de toneladas que se pierden de alimentación en el día a día es increíble. Desde esas medidas hasta las medidas legislativas. O sea, Chile hoy día está viviendo un proceso de cambio y estas medidas verdes, estas medidas ambientales deben abordarse transversalmente. Aquí no importa el color del arco iris. Yo quiero que todos, desde el más independiente hasta el más partidista, incluya esto en su ADN de cómo hacer política hoy día. Ahora, mucha gente pensó que a partir de las cuarentenas prolongadas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, como que se iba a producir una especie de desaceleración del calentamiento global, del proceso. De hecho, muchos nos asombramos con los animalitos que empezaron a recuperar su hábitat que nosotros nos habíamos tomado acá en Chile, en distintas partes del mundo. ¿Eso fue tan así? ¿Se puede evaluar o todavía no es evaluable? Hay evaluaciones preliminares, siempre hay primero antecedentes y evaluaciones preliminares, resultados concluyentes siempre están en evaluación también. Y claro, hubo un pequeño, pero no al nivel que se pensaba. Si pensamos que las emisiones de dióxido de carbono son de 300.000 millones de toneladas al año, versus las emisiones naturales, que son 700 millones de toneladas. Y también hay un factor que se me está olvidando. Todo este aumento del dióxido de carbono tiene un fuerte efecto en la acidificación de océanos. Es un tema un poco más químico oceanográfico, en el sentido de que la adición de CO2 al agua hace y diluye, por decir de una forma práctica, el carbonato de calcio, que es el principal constituyente del esqueleto de los organismos marinos, desde la almeja, el chorito, hasta otros organismos mayores, los corales también, de que van rumbo a desaparecer, o los grandes arrecifes al 2050. Y esto hace generar organismos más pequeños y más débiles para poder conservarse como especie. Y en el ambiente marino comienza toda la cadena de la vida. Entonces, realmente el escenario no está muy favorable en este momento. Tú hablabas de la agricultura, pero ¿qué pasa con la fauna también? Aprovechando el tema de lo que pasó mientras estábamos en cuarentena, o en estas cuarentenas donde los animales empezaron a recobrar quizás su sitio. Claro, fue algo realmente transitorio, ya de que siempre ven ruido, luces o congestión o personas y se protegen. Son muchos organismos mayores como mamíferos que se pueden distinguir, zorritos, pumas. Claro, son organismos observadores que van al acecho. Entonces, al no ver nadie, por eso fueron recuperando su terreno en búsqueda de alimentación, o como son territoriales, marcando sus territorios. En términos prácticos, lamentablemente, el fraccionamiento de poblaciones biogeográficas sigue al alza. Podemos inaugurar más parques nacionales, proteger más zonas, pero hay un factor muy importante de que son islas biogeográficas. No hay conexión, no hay flujo. Y ese es un gran problema. Es algo que se puede remediar, que se puede conducir en esa dirección, pero la fauna nativa va en descenso en ese sentido. Y además la fauna introducida en términos alimenticios, como la vaca, el caballo, el ganado, por decirlo en general, también el factor hídrico que hace crecer el pasto, o los bebederos naturales también en África, son catastróficos como está ocurriendo, y tiende al descenso. De hecho, generalmente este tipo de cultivo o prácticas ganaderas van a irse desplazando más al sur. De hecho, hoy día ya en Caleta Puelo, en la zona de Aysén, ya hay cultivos de viñedos. O sea, ni pensarlo, ante con suerte llegaban hasta Chillán o algo por el estilo. Y la desertificación de la zona central también es inminente.